Un día como hoy en la medicina. Desde el año 2006 se viene celebrando el Día Mundial del Riñón, una efeméride instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a las que se han sumado un conjunto de organizaciones de la salud y especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos para los riñones. Se celebra el segundo jueves de marzo, siendo variable cada año. En este 2022, el lema del Día Mundial del Riñón es Salud Renal para Todos. El objetivo de esta fecha es hacer conciencia sobre la importancia de este órgano y sus funciones y de esta manera prevenir las enfermedades renales que afectan a la población. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, doctor Roberto Lafontaine, Lisania Salcedo y un servidor, el doctor Amaury García, hoy hablando con la doctora Coralina Santana. La doctora Coralina Santana es internista, en primer lugar, y es gastroenteróloga como posgrado. Ella se formó en Sedimat, y hoy vamos a estar hablando de hígado graso. Agradecer a la Fundación Dominicana, doctor Ramón Tallá, por una conferencia extraordinaria que hemos compartido esta mañana con su excelencia, reverendísima Timothy Broglio, quien fuera nuncio apostólico en la República Dominicana, un nuncio histórico. El país recuerda a Timothy Broglio con una alta decencia. Fue su paso por la República Dominicana. Reflexiones sobre la misión de la Iglesia en la hora actual. Este acto pues estuvo encabezado por el arzobispo metropolitano, Monseñor Francisco Osoria, y en ese marco pues esta fundación, que siempre está pendiente con la educación en el área de la salud, se hizo presente sobre todo con el apoyo a los estudiantes de escasos recursos en el área de la salud para estudiar y acceder a educaciones que son altamente costosas en universidades tales como Pucamaima, UNIBE, universidades como la Nordestana. Así que nuestro agradecimiento por esa invitación, una charla de Monseñor Broglio sin desperdicio. Lisania Salcedo. Doctor, como usted bien indicaba, hoy nos acompaña nuestra queridísima doctora Coralina Santana. El tema de hoy muy interesante, hígado graso. Queremos recordarles que cada día usted puede hacer contactos con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Hoy estén prestos porque sabemos que el tema es interesante y sus inquietudes, la doctora Coralina Santana está en disposición de despejarlas. Doctora, buenos días, bienvenida. Buen día, como siempre súper agradecida de estar aquí compartiendo con todos ustedes y nada, siempre con temas interesantes y súper comunes en la población. Doctor, buen día. Buenos días, sobrina, buenos días. Esta sobrina ya no me besa la mano. No. Nelson Rodríguez Monegro, hígado graso es el tema. Tú tienes la primera pregunta. Abre tus micrófonos, señor. Que dice que él es un hombre. Es un hombre. Adelante, Nelson. Aparentemente. Parece que hay problemas de conexión. Sí. Doctora Coralina Santana. Hígado graso. Cuando hablamos de hígado graso, ¿de qué estamos hablando? Pero antes del hígado graso, el hígado, ¿qué es el hígado? ¿Para qué sirve el hígado? Sobre todo, de forma simple, para que la gente no se entienda, porque esto va dirigido a la población, esto va dirigido al pueblo. Bueno, el hígado, primero, saber que es el órgano o la víscera más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Este se encuentra en el abdomen. Y es de la barriga, como dice la gente, barriga. De la barriga, en el abdomen. Entonces es de suma importancia porque interfiere en muchas actividades metabólicas. Entonces, en buen dominicano, para que la gente entienda, ayuda a metabolizar, o sea, a filtrar ciertas... Es como un laboratorio.
Un filtro. Como un colador. Un colador, Sí. pues, esa podría ser un buen término. Pues ayuda a que muchos desechos que se encuentran en la sangre o en nuestro organismo puedan ser eliminados. Nos ayuda, por ejemplo, a que los medicamentos que nosotros tomamos, en prácticamente su mayoría, puedan ser utilizados por nuestro organismo y que no sean tóxicos. Ayuda a eliminar todas esas sustancias, todos esos desechos que si se acumulan dentro de nuestro organismo pueden producir daños, pueden ser perjudiciales. De ahí que uno tiene que siempre cuidar mucho el hígado y el cuidado de él comienza con lo que uno come, con lo que uno toma, por ejemplo, de medicamentos, de alcohol, con lo que uno hace por el organismo en general, por el cuerpo, por ejemplo, ejercicio, o sea, si nos ejercitamos frecuentemente, si comemos saludable, si no tomamos nada de alcohol, todo eso va ayudando a que nuestro hígado se mantenga siempre sano, en buen cuidado. ¿Usted dijo nada de alcohol, doctora? Bueno, poco o nada. Sí, porque, Vamos a ver más adelante que en algunos casos nada. Nada. Y en otros, pues, un consumo bien levecito, Limitado. moderado. Sí, esas copitas de vino y todo eso. Después de esta conversación hay mucha gente que no va a quedar muy conforme conmigo. Coralina, ¿en qué parte de la barriga, para que la gente de Altamira, la Catalina entienda, de qué parte del abdomen está ubicado el hígado? Porque tenemos, por ejemplo, la cicatriz umbilical, ¿verdad? Tenemos ahí el ombligo. El ombligo. Y entonces, tomando en consideración, ¿dónde está? ¿Está debajo del ombligo? ¿Está Está en arriba? la parte superior derecha, o sea, debajo de las costillas del lado derecho. Del lado derecho, debajo del de la lado costilla. derecho. Usted se Ok. pone la mano justo debajo de la costilla, esa parte ahí, que en medicina sería cuadrante superior, muy técnico, ¿verdad? Sí. Ahí, debajo del lado costal derecho. Dicen los médicos el hipocondrio derecho. le dicen. Hipocondrio derecho. Sí. Entonces, ahí se encuentra el hígado. Se usted. palpa el hígado normalmente, o sea, uno se puede tocar y aquí tengo mi hígado o no. No es Uno pudiera palparlo el hígado, realmente. Obviamente, si hay algunas condiciones que agranden su tamaño, que lo pongan muy grande, se puede palpar con más facilidad. Pero sí, por ejemplo, el paciente acostado, uno puede ir tocando y sí. O sea, ¿lo haría eso el médico o el mismo paciente? El médico. El médico, El exacto. O sea, en médico. condiciones normales, No, uno no, tiene no, que, no debe en tocarse. condiciones normales no, el hígado no tiene el paciente por qué sentirlo. Y ¿no? si una persona, por ejemplo, ahora de curioso, de esa gente que tenemos y a quienes saludamos en Instagram, @rumba985fm, esas personas en este momento se ponen la mano debajo de la costilla del lado derecho y entonces sienten ahí, ¿qué sugiere si una persona, el hígado, lo puede palpar y siente que está ahí algo duro? ¿Qué puede ser eso? Siempre que lo sienta duro tenemos que investigar. El Ok. paciente puede tener, en primer lugar, sí, hígado graso, o sea, grasa en el hígado. Ujú. La grasa agranda el tamaño del hígado. Ujú. Puede tener tumores que Ok. se palpen, o sea, lesiones. Si hay, por ejemplo, dolor, hay que descartar, por ejemplo, causas de inflamación que produzcan dolor, como la vesícula inflamada, que es lo que con más frecuencia uno ve. ¿Eso cómo que se llama? Colecistitis, en Co- términos... ¿cómo? Colecistitis, Colecistitis. que es la inflamación de la vesícula biliar. ¿De acuerdo? La hiel. Eso es la hiel. La hiel, sí, la hiel. Doctora. Ven acá, yo soy un anatomista de veterinario. Aplatana. No, oye, de la hiel. Entonces, doctora, cuando la vesícula biliar se inflama, entonces pues puede provocar Dolor. dolor. Ok. Doctora. Ese dolor puede ser más intenso si el paciente, por ejemplo, come comidas con mucha grasa, en donde la vesícula ahí se contrae, expulsa bilis, y entonces eso hace que el paciente tenga más dolor. Usualmente incluso el paciente te dice, el dolor me aumenta cuando yo como alimentos con mucha grasa, me como un picapollo, un chicharrón, y ese tipo de cosas, entonces sienten más el dolor. Incluso a veces solo lo ¿Y sienten. por qué? ¿Por qué? Porque la vesícula se contrae para liberar bilis, porque la bilis ayuda a que uno pueda absorber las grasas. A desbaratar las grasas, ¿verdad? Sí, a desbaratarla en buen dominicano. Emulsificar las grasas. Y que sea entonces, que pueda ser posible que nosotros absorbamos esos alimentos con grasa. Exacto. Doctora, me escribe una persona a través de mi red social personal que, ¿por qué razón personas que tienen enfermedades del hígado se pueden poner amarillo? ¿Por qué razón?
Porque la bilirrubina, o sea, la ¿Quién? bilis, No, eso es Juan Liguerra. ¿La quién? La la bilis bilirrubina. Sí, cuando la bilis no puede ser excretada, o sea, eliminada del cuerpo de manera adecuada, acuérdense que al principio dijimos que el hígado tiene muchas funciones, como eliminar las sustancias que son tóxicas, que son nocivas. Entonces, cuando ésta se acumula de manera anormal y no se puede excretar, entonces eso hace que al acumularse toda esa sustancia, se torne el paciente de color amarillo, o sea, por el mismo efecto de la bilirrubina o de la bilis. A todo esto, explicar un poquito, pero de manera muy breve, ¿no? Que el hígado, como ha señalado la doctora Coralina Santana, gastroenteróloga, hoy hablando en Cátedra Médica sobre un tema que es el hígado graso. El hígado, pues, los productos de desecho, lo que ya ha trabajado, pues lo expulsa a través de la bilis, saca pues esa sustancia, también lo hace a través del sistema sanguíneo, pero bueno, lo grueso lo hace a través de la bilis. Entonces hay unos conductos, y esos conductos van a terminar en el tubo digestivo, en el intestino delgado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Cuando se produce un bloqueo de que no se puede pues expulsar esto, entonces ¿qué pasa? Que toda esa sustancia termina vertiéndose en la sangre, pasando a la piel, y entonces eso es más o menos para que la gente lo entienda, ¿verdad? Eso es, ¿la interpreté bien, doctora? Sí, sí. Bien, entonces, hígado graso, ¿qué es eso? El hígado graso se produce cuando hay un acúmulo anormal de grasa dentro del hígado. Usualmente cuando hablamos de hígado grasa hay más del 5% de grasa presente. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes que así como la grasa se acumula en otros órganos como el corazón, el cerebro, también cuando tenemos un exceso de grasa, que usualmente es a través de lo que comemos, entonces esa grasa va y se acumula en el hígado. Y el problema, siempre que hablamos de hígado graso, tenemos que descartar que haya presencia de otras cosas, de otras enfermedades o de otros hábitos que pueden producir grasa en el hígado. Por ejemplo, cuando hablamos de hígado graso hay que descartar que el paciente no tenga un consumo significativo de alcohol, que el paciente no tenga otras enfermedades de base como una hepatitis B o una hepatitis C o enfermedades autoinmunes, que ya estas son menos comunes, porque todo eso produce grasa en el hígado. Entonces, ya cuando se descarta todo eso, hablamos de que es hígado graso. Entonces, antes se pensaba que las únicas enfermedades o cosas que dañaban el hígado, por ejemplo, eran el consumo excesivo de alcohol, las hepatitis. Con el tiempo hemos visto que no, que con el brote de la epidemia de obesidad que ha habido en los últimos 20 o 30 años, ha aumentado la incidencia de hígado graso y se ha determinado que esta está dentro de las 3 principales causas de enfermedad hepática crónica. Enfermedad del hígado de mucho tiempo. De mucho tiempo. ¿Eso es lo que significa lo que usted ha dicho? Ya, por ejemplo, antes los pacientes que iban a un trasplante hepático, o sea, que se le dañaba el hígado y había que cambiarlo, eran los pacientes que tenían hepatitis y los pacientes que tenían un consumo exagerado de alcohol. Ya el hígado graso representa, junto con esas dos condiciones, el 80% de los pacientes que necesitan un trasplante hepático. El problema con el hígado graso es que primero esa grasa se acumula. El hígado graso puede ser leve, moderado o severo, o puede ir desde el estadio 1 al estadio 4. A ver, doctora, vamos un poquito más al paso. Nosotros, en la dieta, en lo que comemos habitualmente, ¿verdad? Necesitamos grasas, proteínas, carbohidratos, etcétera, etcétera. Oligoelementos, los minerales, las vitaminas, todo eso. Ahora, al ingerir las grasas, ¿qué pasa normalmente con esas grasas? ¿Cuál es el camino que toma y por qué nosotros llegamos a tener grasa en el hígado? El hígado, cuando hay una cantidad moderada o pequeña de grasa, él tiene la capacidad de metabolizarla. Ahora, a medida que aumenta el consumo excesivo de grasa, el hígado pierde esa función, esa capacidad de poder eliminar esa grasa y convertir parte de ella en grasa buena que podamos utilizar. Entonces, esa grasa mala, al ser tanta la cantidad, se va acumulando y acumulando en el hígado
al punto de que si no se controla, o sea, si el paciente no empieza a tomar medidas, esa grasa, al ser tanta, empieza a poner el hígado duro, a ponerlo lo que en medicina se llama fibrosis. Y ya cuando el hígado se pone muy duro, muy rígido, entonces empieza a fallar en sus funciones, y de seguir el consumo excesivo de grasa y, por ejemplo, una vida sedentaria en donde el paciente no haga ejercicio, no se cuide, no consuma alimentos saludables, entonces el paciente puede progresar a cirrosis hepática. ¿A qué? Así. Cirrosis. ¿A Ya la cirrosis... cáncer? No, la cirrosis es el estadio final en donde el hígado deja de cumplir con prácticamente la mayoría de sus funciones. O sea, es un hígado que está dañado casi en su totalidad. Cuando ya el paciente tiene cirrosis, quiere decir que su hígado no funciona bien y esto no es reversible. Ya en la mayoría de los casos, la única cura que tiene el paciente, la única opción para mejorar es hacer un trasplante hepático. Entonces, por eso uno siempre, cuando el paciente tiene una grasa en el hígado, leve a moderada, uno siempre lo va a motivar a que tiene que perder peso, porque con una pérdida de peso, o sea, el tratamiento es simple cuando hay grasa en el hígado. Dieta y ejercicio, entonces es fácil, pero a la vez es difícil, porque el paciente Porque al no incluye disciplinar... cambio de estilo de vida, Sí, ¿no? entonces el paciente no se disciplina, el paciente no quiere llevar una dieta saludable, no quiere dejar de comerse esa grasita, esa carne guisada, esa comida, ese mofonguito, picapollo que el usted arroz mencionaba. con un exceso de grasa. Entonces, tú lo mandas a hacer ejercicio y entonces no le cuesta mucho trabajo caminar los 30 minutos diarios. Y entonces te dicen que no, sigue aumentando de peso y a la larga es un paciente que sí, que va a terminar en trasplante hepático, y eso aquí no es tan fácil. O sea, eso te luce a ti en Estados Unidos, donde hay un programa. En España, Sí. que es el país donde más trasplantes del mundo Sí. hay. Pero evidentemente que entre usted caminar todos los días y disfrutar de mayor vigor, de mayor capacidad de atención, de mayor memoria, que el ejercicio tiene unos beneficios extraordinarios. A terminar en sala de cirugía como un chance para vivir, la Sí. diferencia es mucha. Doctora Así es. Coralina Santana, hoy en Cátedra Médica, hablando de hígado graso. ¿Cuáles son? Ya lo ha dicho usted, pero vamos a repetirlo porque hay gente que ha conectado en este momento con nosotros, está sintonizando en este momento con Cátedra Médica, donde la salud merece respeto. ¿Cuáles son los factores que llevan a una persona a padecer hígado graso? Una vida sedentaria, un No hace paciente que ejercicio. no hace nada de ejercicio, que tiene una actividad física nula o muy escasa. Los pacientes... Lo único que mueve muchas veces es el codo. Exactamente, el Sí. codo. Los pacientes que se encuentran obesos, o sea, gordos, sobrepeso, que no se alimentan de manera adecuada, que tienen un consumo exagerado de comidas con mucha grasa, que no consumen fibras, que no consumen frutas, que no consumen vegetales, son los que usualmente, o sea, la mayoría de pacientes que tienen hígado graso son pacientes que están a sobrepeso. En la diabetes, ¿qué papel juega en el hígado graso? Los pacientes con diabetes tienen una mayor predisposición a tener hígado graso. Son pacientes que de por sí tienen alteraciones o sea, metabólicas, son pacientes que tienen una resistencia a la insulina, y esa misma resistencia que tienen a la insulina hace que tengan mayor predisposición a tener grasa. Son pacientes que muchos también tienen el mismo factor, y es que no todos se cuidan, no todos hacen ejercicio y no todos comen de manera saludable. Y todo eso los hace más susceptibles a que puedan tener grasa en el hígado. Doctora, usted mencionaba hace un rato algo que me causó curiosidad, porque cuando hablamos de hígado graso, la gente lo relaciona, estoy consumiendo mucha grasa, pero usted mencionaba el consumo de alcohol como una de las causas de hígado graso. Entonces, en ese sentido, que nos explique por qué se llama entonces hígado graso si lo que estoy tomando es mucho alcohol y no mucha grasa. Hay una diferencia, o sea, tenemos hígado graso no alcohólico, que es el que se produce solo por consumir grasas en exceso y lo de la vida sedentaria que dijimos. Y tenemos el hígado graso alcohólico, que es el que se produce, o sea, hay un acúmulo de grasa, pero como consecuencia de un consumo excesivo de alcohol. Entonces, son diferentes, o sea, tienen etiología, o sea, tienen una forma diferente de por qué se producen. Por ejemplo, el paciente, toda persona que tenga un consumo exagerado de alcohol y un consumo exagerado, en el hombre, si consume más de 14 bebidas
de alcohol a la semana, que pueden ser cerveza, vino, whisky de cualquier tipo, o si consume más de 4 o 7 bebidas al día, eso se considera un... Tragos, usted dice tragos. tragos. Ya en la mujer... Usted toma tan poco que ni siquiera sabe mencionar bien la nomenclatura. Esta mujer es una astemia. Entonces, el hombre que toma más de 14 tragos a la semana tiene un riesgo de tener, y si lo hace de manera, por ejemplo, fija por 3 años, tiene riesgo de padecer de hígado graso alcohólico. En el caso de la mujer, si son más de 7 bebidas a la semana, entonces también tienen riesgo. Un trago estándar, o sea, un trago de whisky, de una copa de vino, una cerveza, usualmente tiene 14 gramos de alcohol. Entonces, ya en las mujeres, cuando en un día tú consumes más de 30 gramos de alcohol, o sea, más de 2 tragos, y en el hombre más de 45 o 50, o sea, de 3 a 4 tragos al día, ya tú estás a riesgo, si lo haces de manera fija por al menos 3 años, de con el tiempo desarrollar un hígado graso alcohólico. Entonces, el paciente, primero, el que tiene hígado graso no alcohólico, o sea, el que tiene grasa en el hígado por una mala alimentación, siempre vamos a sugerirle que dentro de todas las cosas no debe tomar alcohol, porque ya ese hígado se encuentra inflamado, probablemente ya tiene una predisposición a inflamarse con más facilidad, y si encima de eso lo atacamos con más cosas, por ejemplo, dándole alcohol frecuentemente, eso hace que el paciente más rápido pueda tener un daño en su hígado irreversible. Tendríamos una combinación ahí de dos factores, ¿no? Entonces, de 2 factores. Entonces, el paciente con hígado graso, que siempre la gente, sí, te dice, sí, yo me hice una sonografía y salí con un chin de grasa en el hígado, pero eso no es nada. Y entonces tú ves que no se cuidan, que no comen saludable, y encima de eso toman alcohol o andan tomando, por ejemplo, medicamentos de manera desproporcionada. Eso no debe ser. Doctora Coralina Santana, hígado graso, el tema de Cátedra Médica. Yo le voy a poner un ingrediente adicional. Esta persona no hace ejercicio, se alimenta lo más mal que puede, tiene hígado graso, se toma los tragos que le tocan al vecino, a los familiares y a él, y encima de eso tiene hepatitis B. Ay. Una bomba. ¿Qué pasa con estos con esta situación? La blandino rápido. Sí. O sea, claro, si son pacientes que a largo plazo van a tener un daño crónico en el hígado y rápido, o sea, son pacientes que se va a acelerar su proceso de daño porque ya tienen una combinación de varios factores que todos son lesivo. Sí, o sea, son muy dañinos para el hígado, y ese paciente puede tener un daño que definitivamente no va a ser reversible. O sea, ya cuando hay hepatitis, que de por sí tú tienes inflamación y todos los factores de riesgo asociados a la hepatitis, si encima de eso tienes grasa en el hígado porque consumes alcohol y tienes una mala alimentación, o sea, es un paciente que a largo plazo y ni siquiera tan a largo va a tener un daño significativo. O sea, es un paciente que va a terminar en cirrosis, y no creo que ni siquiera llegue a tener chance de trasplante hepático. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, Cuando regresemos hablamos con la doctora Coralina Santana, el tema del día de hoy, hígado graso. Nuestra línea de contacto estarán disponibles para sus preguntas, para sus comentarios, 809-682-9850, y línea internacional desde cualquier punto del planeta, 833-380-0062. Señor director, disponga usted. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.